Hola a todos y bienvenidos al canal de ayuda informática y videojuegos. En esta ocasión les traigo una torre de PC para jugar al Call of Duty World War II con la configuración gráfica al mínimo y ahorrándonos el máximo dinero posible, ya sea montado con Intel o con AMD y teniendo en cuenta calidad, rendimiento y precio. Este juego se lanzará al mercado el 3 de noviembre de este año. Aquí por un ladito les dejo los requisitos mínimos para poder ejecutar este juego. Como podemos ver, necesita un procesador Intel i3 3210 o en caso de AMD un Phenom 2 X4810. Llegado a este punto necesitamos analizar estos procesadores para saber qué otro podemos montar en su lugar. El Intel Core i3 3210 es un procesador con 2 núcleos y 4 hilos, por lo que hace 4 tareas por procesador, ¿vale? En total hace 4 tareas. El AMD Phenom 2 X4810 tiene 4 núcleos y 4 hilos en total, por lo que hace 4 tareas en total, con una frecuencia base de 3,2 GHz. Esto quiere decir que necesitamos un procesador de 2 núcleos, 4 hilos, o en caso de ser de AMD, de 4 núcleos, ya que hasta los procesadores FX hacen 2 tareas por núcleo, mientras que por ejemplo los Ryzen 5 o los Ryzen 7 hacen 2 tareas por núcleo, ¿vale? En cambio los Ryzen 3 hacen una tarea por núcleo, ¿vale? Pero todo lo que son los procesadores anteriores a los FX hacen una tarea por núcleo, en cambio los procesadores Intel hacen 2 tareas por núcleo, ¿vale? Entonces he elegido este procesador ya que tiene un precio muy asequible. Este es el AMD FX 4300, tiene un socket AM3 Plus, ¿vale? Lo deberemos tener muy en cuenta a la hora de elegir la placa base, que no puede ser AM3, sino tiene que ser AM3 Plus. Y como vemos en la frecuencia, tiene una frecuencia base de 3,8 GHz y un turbo de 4 GHz. Es muy superior al que necesitamos, pero teniendo en cuenta el precio, nos conviene esta para tener un buen rendimiento en juegos, ¿vale? Pasemos y como podemos ver aquí, tiene 4 núcleos y 4 hilos. Además, un consumo de 95 vatios. Consumo, vamos, normal. Pasemos a la tarjeta gráfica. Como podemos ver en los requisitos mínimos, necesitaría una GTX 1050 o una RX 460 de 2 GB. He elegido la Sapphire Radeon RX 460 de 2 GB, ya que es más económica y tiene un buen rendimiento. Además, tendremos un rendimiento equilibrado entre procesador y tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica ya viene con soporte para DirectX 12, para Vulkan y además viene ya con la arquitectura de cuarta generación Polaris. Tiene una frecuencia base de 1216 MHz y un turbo de 1750 MHz. La verdad es que es bastante buena y le sacaremos un buen partido con los juegos. Claro, siempre y cuando no seas muy exigente. Pasemos a la placa base. La placa base podemos elegir una sencilla si no queremos ampliar mucho más el equipo. En el caso de que no necesitemos colocar una segunda o tercera tarjeta gráfica o no queramos colocar una tercera o cuarto módulo RAM, pues con esta placa nos será más que suficiente. Esta es la Asus M5 A78LM LX3. ¿Okay? Como podemos fijarnos en la descripción, podemos ver que son para socket AM3 Plus, ¿vale? Tiene un socket AM3 Plus para procesadores AM3 Plus, especialmente de la serie FX, ¿vale? Hasta la serie FX. Y podemos ver que soporta procesadores de hasta 95 vatios. A la hora de elegir la placa base deberemos tener en cuenta que soporte el TDP de nuestro procesador, ¿vale? El voltaje que necesite nuestro procesador, ¿vale? Soporta hasta 16 GB de RAM, o sea, 2 módulos, y hasta 1866 MHz. A la hora de montar módulos RAM deberemos tener en cuenta que sea DDR3
que podemos montar como máximo dos módulos de 8 GB cada uno, y además deberemos tener en cuenta que soporte la velocidad. Vale, podemos ver que aquí en la salida trasera tenemos 4 puertos USB 2.0, aquí se ve mejor, 4 puertos USB 2.0, puerto Ethernet, salidas de audio, puerto PS2 para teclado y ratón, y aquí, a pesar de que tenemos una salida de vídeo VGA para monitor, no la vamos a usar, ya que el monitor lo vamos a conectar directamente a la tarjeta gráfica. Vale. La tarjeta gráfica tiene una conexión X16, ¿vale? Una PCI X16, la colocaremos aquí, y esta ranura es una ranura X1 para poder conectar otro tipo de tarjetas, como por ejemplo un receptor Wi-Fi, más puertos USB u otras tarjetas. Como memoria RAM he elegido las G.Skill AX DDR3, como ya hemos mencionado anteriormente, tienen que ser DDR3, y estas tienen una frecuencia de 1600 MHz. Si nos fijamos aquí, reporta perfectamente, incluso un poquito superiores, ¿vale? Y tenemos, yo he elegido dos módulos de 4 GB, ya que trabajan mejor que uno solo de 8 GB. Pero en el caso de que ustedes quieran colocar más adelante otro módulo y tener un total de 16 GB, entonces en este caso lo recomendable sería elegir un único módulo de 8 GB y más adelante compran otro módulo de 8 GB, haciendo un total de 16 GB. Esta memoria RAM la verdad es que es bastante económica para el rendimiento que tiene y para su calidad, ¿vale? Ya que tiene una buena calidad. La verdad es que hasta el día de hoy no ha habido ninguna queja, no ha habido ningún problema, nadie se ha quejado, no ha habido absolutamente nada. Las que yo he instalado no han dado ningún tipo de falla, ningún tipo de problema. Así que yo las recomiendo. Pasemos a los discos duros. Como yo suelo decir, si van a instalar únicamente un disco duro, siempre es mejor instalar un disco duro mecánico, ya que va a tener un mayor almacenamiento, ¿vale? He visto equipos por ahí que montan únicamente un disco duro SSD de 120 GB, 240 GB, y el problema de esto es que tiene poco almacenamiento y únicamente nos da la velocidad de encendido, apagado, ejecución de algunos programas, pero por ejemplo en juegos no nos da nada positivo, no nos da ninguna mejora ni mayor rendimiento. Por lo que si vais a montar únicamente un disco duro para economizar, yo les recomiendo un disco duro mecánico. Si más adelante tienen más dinero, se pueden comprar un disco duro SSD en el cual instalaremos el sistema operativo y cogeremos este mecánico para almacenamiento, ¿vale? He elegido este, el Seagate Barracuda de 3,5 pulgadas con un almacenamiento de 1 TB de 1000 GB. Además tiene 64 MB de caché. La verdad que su precio es muy bueno para la calidad, ¿vale? Siempre recomiendo o Seagate o Western Digital. Pasemos a la fuente de alimentación. Con la fuente de alimentación de 500 vatios tendremos suficiente siempre y cuando tenga certificado, ¿vale? No instalaremos una fuente de alimentación genérica, ya que nos puede dañar el equipo, se puede dañar o incluso no va a cumplir con su función, no nos va a cumplir, no nos va a dar el voltaje que vamos a necesitar para alimentar nuestros componentes. He elegido la Aerocool con certificado 80 Plus bronce, ¿vale? Ya que tiene un precio muy razonable y las calidades son muy buenas, ¿vale? Tiene un ventilador de 12 centímetros y viene con las conexiones necesarias para poder alimentar tanto al CPU como a la placa base. Pasemos a la caja. He elegido una caja económica, ¿vale? He tenido muy en cuenta la economía y esta caja lleva la fuente de alimentación arriba, algo que a mí personalmente no me gusta mucho, pero teniendo en cuenta que es un equipo de gama media, gama baja, no se va a calentar mucho, por lo que no se generará grandes burbujas de calor dentro de nuestro equipo, ¿vale? Entonces he ido por un equipo más bien económico, ¿de acuerdo? Para economizar. Si quieres gastarte un poco más, te puedes gastar sin problema, ¿vale? Incluso sería recomendable, pero aquí me he adaptado a economizar. Podemos ver que nos caben placas base de las más grandes
¿Cómo comprobar que nos cabe la placa base dentro de esta torre? Pues una manera muy sencilla que le digo a todo el mundo de comprobarlo es contando las ranuras PSI que tiene. En este caso tiene 1, 2 y 3. Por lo general suele tener otra aquí también en medio que se la han ahorrado. Entonces serían 4 ranuras. Nos vamos a la caja y contamos las ranuras que tiene en la parte trasera. Nos podemos fijar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo que nos va a caber perfectamente. Además, si más adelante decidimos actualizar nuestro equipo, cambiar la placa base, tarjeta gráfica, disipador, nos va a caber sin ningún tipo de problema. En la parte trasera podemos instalar o bien un ventilador. Ponemos aquí las medidas. Viene con un ventilador incluido de 12 milímetros en la parte frontal, y luego en la parte lateral podemos instalarle uno de 12 centímetros o de 8 centímetros. En la parte trasera nos da la opción de instalar un ventilador o bien de 8 centímetros o de 9 centímetros, que este ya no te viene incluido, al igual que el lateral. Únicamente viene con un ventilador en la zona frontal, por lo que sería recomendable instalarle un ventilador en la parte trasera. Así que he elegido un ventilador económico. Si usted quiere invertir un poquito más, yo se lo recomiendo, pero adaptándolo a la economía, he elegido un ventilador muy sencillo, ¿vale? El Tassens Anima FX8 de 80 milímetros, ¿vale? Un ventilador sencillo. Pues hasta aquí lo que viene a ser un PC montado con AMD. En el caso de ahora querer montarlo con Intel, necesitaremos un procesador, como ya hemos dicho, que haga 4 tareas en total a 3,2 GHz, sí, 3,2 GHz, ¿vale? Entonces yo he elegido el Intel Pentium G4560 a 3,5 GHz. Este procesador tiene un socket 1151, ¿vale? Es un socket moderno. Incluso los procesadores que acaban de salir al mercado hace nada tienen socket 1151, por lo que la placa base no va a ser compatible por si más adelante queremos actualizar nuestro procesador, ¿vale? Tiene una frecuencia base de 3,5 GHz. La verdad es que este procesador, a ver si sale por aquí, aquí lo tenemos. Tenemos número de núcleos 2 y números de hilos 4. Entonces nos hace 4 tareas por núcleo a una frecuencia base de 3,5 GHz. Lo que también es superior a los requisitos mínimos de este juego. Pero si comparamos con el FX 4300, el FX 4300 gana, ¿vale? Pero hay personas que no les gusta el AMD y prefieren Intel. Bueno, si prefieren un Intel, con este procesador pueden jugar perfectamente con la resolución gráfica al mínimo. Bueno, pasemos a la placa base, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la placa base tiene que ser una 1151 y además va a tener memoria RAM DDR4, ¿vale? He elegido una placa base sencilla, teniendo en cuenta que vamos a economizar, que el equipo no se va a actualizar más adelante y únicamente tiene una ranura X16, ¿vale? Es una placa base sencilla, al igual que la del AMD, ¿vale? Del FX. Y es una placa sencilla con socket 1151, tiene 2 ranuras para memoria RAM DDR4 y diferentes salidas en la parte trasera. Podemos encontrarnos con 2 puertos USB 3.0, 4 puertos USB 2.0, una única salida PS2 para un teclado o un ratón, salida DVI, aunque esta salida no la vamos a utilizar ya que el monitor lo conectaremos directamente a la tarjeta gráfica, como bien hemos dicho anteriormente. Puertos Ethernet y sus respectivas salidas de audio. Si tienes intención de instalar 3 o 4 módulos RAM o una segunda tarjeta gráfica, ya es recomendable invertir un poquito más en la placa base, ¿vale? Invertir un poquito más de dinero. Y finalmente las memorias RAM. He elegido las G.Skill Aegis DDR4 con una frecuencia base de 2133 MHz, ¿vale? A la hora de elegir la placa base lo tendremos en cuenta y que nos lo soporte, ¿vale? Nos fijamos aquí en la descripción
y vemos que nos soporta memoria RAM DDR4 hasta 2133 MHz, ¿vale? Perfectamente nos va a dar el rendimiento que nos da la RAM completamente. En este caso yo he elegido un único módulo de 8 GB. En el caso de que ustedes quieran más adelante instalar un segundo módulo de 8 GB, pues instalaréis este módulo de 8 GB. En el caso de que no tengan intención de actualizarlo más adelante, sería más recomendable instalar dos módulos de 4 GB cada uno, ¿vale? Y bueno, con este equipo no solo pueden jugar al Call of Duty que está por salir, sino también todos los Call of Duty que han salido al mercado con la configuración gráfica al medio o ultra incluso, ya que no son muy exigentes esos juegos, y lo podremos aprovechar también con otros muchísimos juegos. Y bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si ha sido así, les agradezco que le den al like. Si tenéis cualquier duda, me lo pueden dejar abajo en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Adiós.